Hola queridos oyentes, este día les traigo una historia corta de 4 capítulos. Aclaro, la historia está finalizada, el creador se llama Marcy, los enlaces de su historia y página estarán en la descripción. Como es costumbre, dejen like, comenten, compartan y suscríbanse para llegar a más. Un saludo y hasta la próxima. Capítulo 1. La casa estaba vacía. Probablemente eso fue algo bueno, le dio a Mark tiempo para pensar. No es que no hubiera tenido una semana entera para pensar. Todavía no se le había ocurrido qué decir. Vi a papá. ¿A dónde llegó a partir de ahí? ¿Cómo, no dependía todo de su respuesta a eso? ¿Cómo se suponía que iba a saber qué decir si no sabía lo que ella pensaba acerca de ese único hecho? Independientemente de cómo reaccionara, eso no iba a cambiar el hecho de que su hermano estaba allí. Resulta que papá está vivo y coleando. Quizás. Los Viltrumitas no estaban nada contentos con él. Tal vez ahora estaba muerto. ¿Lo mencionó para animarla? ¿No mencionarlo en caso de que se pusiera triste? Mark todavía no sabía cómo se sentía al respecto. No. Él sí lo sabía. Demasiadas cosas. No quería que su padre muriera, no pensaba. Sabía que no lo quería muerto. No quería que sufriera, pero tampoco lo quería cerca. Quizás. ¿Qué le dijo él acerca de que se casaría? Es probable que Andresa ya estuviera muerta. Mark sabía lo que sentía al respecto. ¿No es genial? Quería que su hermano pudiera recordar a su propia madre. Mark había descubierto que, en general, a las madres les iba mucho mejor en el departamento de padres que a los padres, en su limitada experiencia. Su hermano encontró un armario en la cocina, debajo del fregadero, y comenzó a abrirlo y cerrarlo con entusiasmo. No había habido nada parecido en el barco. Mark lo recogió apresuradamente. Mamá acaba de hacer que todo eso funcione bien de nuevo, tal vez encontremos algo más para que juegues. 2 meses estuvo muy cerca, ¿verdad? Papá había estado fuera más tiempo en el pasado. ¿Realmente quería compararse con su padre en ese momento? Mark acompañó a su hermano hasta el sofá y se sentó, sintiéndose extrañamente como si fuera un invitado en la casa y no en su casa. Algo así como su casa. Supuso que se había mudado, antes de dejar la tierra. No es que tuviera mucho tiempo para vivir en el dormitorio. A su hermano le pareció interesante la blandura del sofá durante 5 segundos antes de apartarse lentamente y deslizarse por el borde, alcanzando el jarrón vacío en el centro de la mesa de café. Mark se la quitó de la mano, pensando que los patos de madera que había cogido serían más resistentes que el cristal. Frotó el borde del jarrón con el pulgar, frunciendo el ceño ante el polvo que se acumulaba en su piel. Normalmente, mamá lo mantenía lleno de flores frescas. Tal vez simplemente no lo había hecho esta semana. Mark se quedó mirando los anillos de la mesita de centro, mostrando el espacio donde se habían recogido el jarrón en su mano y el pato en la de su hermano, como si la mesa no se hubiera limpiado en mucho tiempo. No estaba sucio, simplemente no estaba limpio. Mark resistió la tentación de llamar a su madre. Sabía que la casa estaba vacía. De ello estaba seguro. Probablemente ella había estado muy ocupada con el trabajo mientras él no estaba. Eso fue bueno, ¿verdad? Cada vez que tenía muchos acuerdos en marcha a la vez, siempre había sido un motivo de celebración en el pasado. Significaba que se avecinaban muchos días de pago. Cuando era pequeño, ella solía preguntarle su opinión sobre en qué cinta debía envolver la botella de champán para los clientes que acababan de comprar su primera casa. Si quedaba algo después de que ella hubiera colocado sus cestas, lo envolvía alrededor de su muñeca y lo ataba a un lazo. Por alguna razón, a la edad de 5 años, parecía que era tan increíble, que él también pudo tener un pequeño regalo. Los usaba hasta que se partían y se deshilachaban, cayendo por sí solos. Volvió a dejar el jarrón y su hermano trató de meterse toda la cabeza de pato en la boca. Puede que no. ¿Tienes hambre? De eso se trata todo esto. Los suministros en el barco habían comenzado a escasear bastante. Si lo necesitaba, Mark suponía que podría ir a buscar algo de allí, pero tenía muchas ganas de no volver a comer comida de Traxxan. Claramente, había algunos perfiles de sabor muy diferentes, e incluso después de 2 meses, no había logrado acostumbrarse. Recogió a su hermano y caminó de regreso a la cocina, asegurándose de que la cabeza de pato permaneciera fuera de su boca. Mark ni siquiera había puesto la mano en la nevera cuando hubo un destello de luz detrás de él. Giró sobre sus talones, mirando de repente a Cecil de pie en la sala de estar. Tenía las manos en los bolsillos y lo miraba fijamente. ¿Cómo consiguió acertar con la línea de los ojos tan rápido después de teletransportarse? Oye Cecil.
Te iba a llamar en un rato. Solo quería que mi mamá supiera que estaba bien primero. Sus ojos se posaron en la persona que sostenía. ¿Y tu nuevo amigo? No era como si decírselo a Cecil significara que no se lo iba a decir a mamá. Simplemente se sentía raro. No decírselo primero. Sé que no estabas contento de que me fuera, pero resulta que era importante. Había mucho. Soy todo oídos. Claro, pero no eran los oídos derechos. Había estado reuniendo sus pensamientos para su madre más que para Cecil. ¿Sabes? Odiaría empezar de nuevo en medio de las cosas cuando mi mamá llega a casa. Tal vez solo la esperemos y pueda decirte las dos cosas al mismo tiempo. Apenas hubo un momento de silencio para esa sugerencia. ¿Quién es el niño, Mark? Su hermano se mecía en sus brazos, impaciente con todas las cosas nuevas a su alrededor que no era capaz de alcanzar y tocar. Mi hermano. Cecil cerró los ojos, pareciendo dejar escapar un largo suspiro. Jesucristo, murmuró. Mi papá no está aquí, dijo Mark rápidamente. De alguna manera consiguió, detenidos. Mark no podía leer la expresión en el rostro de Cecil lo suficientemente bien como para decir si esta noticia le atraía o no. Sus manos se habían salido de los bolsillos, y se frotaba una en la frente y la otra se agarraba la cadera. Su enfoque seguía desviándose hacia el niño antes de alejarse, solo para ser arrastrado hacia atrás como un imán. ¿Por qué no nos dirigimos a Lagda? Alguien puede revisarlo. Es mi hermano, no un espécimen. Es un niño en un planeta alienígena, Mark. Incluso si ha tenido una cita con el médico recientemente, creo que sería una buena idea dejar que alguien lo mire. Sin duda. ¿Ha tenido alguna vez una cita con el médico? En realidad, Mark no tenía ni idea. La rápida chispa de ira paranoica que había saltado a su vientre se apagó rápidamente. Vaya. Correcto. Miró a su hermano, que seguía alcanzando los mostradores y todo lo que sostenían, pato en mano. Parece estar bien. No hay cambios desde que estábamos en el barco. ¿Y si algo andaba mal con él? Lagda había ayudado a Mark en el pasado. Su papá también. Suponía que allí era donde tendría que ir en busca de ayuda con un extraterrestre. ¿Doble alienígena? Sí, recogimos una nave que entraba en la atmósfera. Cecil no parecía emocionado, pero Mark sintió que había hecho un buen trabajo de estacionamiento. No era como si hubiera tenido práctica con un coche. ¿Las naves espaciales y los coches se comportaron de la misma manera? Probablemente no. Tengo un equipo que lo trae. ¿Puedes decirles que guarden cualquier comida que encuentren? Y pañales. Se lo haré saber. Un ceño fruncido hundió la mitad cicatrizada de su rostro. ¿Necesitas que llame a un auto, para que no tengas que volar con él? Eso sería genial. Mark no estaba dispuesto a dejar que teletransportaran a su hermano a ninguna parte. Además, ¿no significaría eso que tendría que llevar a Cecil de vuelta al Pentágono? Eso no era un impulso que él quisiera dar. Aunque, si pudiera prestarme tu teléfono, realmente ya no tengo la mía. Quiero llamar a mi mamá. Hazle saber que he vuelto. Su boca se volvió delgada de nuevo. Podemos llamarla una vez que lleguemos a Lagda. Para cuando llegue un coche, probablemente estará de vuelta. ¿Por qué no esperamos? Mark se dio la vuelta y abrió la nevera. Estaba vacío. La luz ni siquiera se encendía, como si estuviera desenchufado. Era mediodía. Había salido el sol. Mark no había pensado nada acerca de que ninguna de las luces estuviera encendida en el interior. No se había dado cuenta de que la nevera no zumbaba. El silencio. Cecil, Mark no se dio la vuelta, sin dejar de mirar los estantes vacíos. Era evidente que en algún momento se había limpiado decentemente. Solo que no recientemente. Al igual que el resto de la casa. ¿Dónde está mi mamá? Marcos. Su hermano chilló y se retorció, después de haber estado contenido durante demasiado tiempo. Empujó el pecho de Mark, incluso dejando caer el pato en el proceso, una clara exigencia de que lo bajaran para vagar por el suelo. Cerró la nevera y colocó a su hermano en el otro brazo. No era que estuviera cansado, no pesaba tanto, Mark podía levantar naves espaciales, un niño pequeño no era nada. Aún así, sentía los pulmones apretados, como si estuviera exhausto. ¿Dónde está? Todavía no se dio la vuelta, niño. No lo hagas. Podía oír su suspiro. ¿Quieres menospreciar a tu hermano, o? No. Dígame. Marcos, dijo. Casi sonaba gentil. Cecil, siendo gentil, como si estuviera tratando de persuadir a un caballo asustado. Mírame. Se dio la vuelta lentamente, acunando a su hermano que se retorcía cerca de su pecho.
Cecil se había acercado al mostrador, acercándose, pero no acercándose. Su rostro no era de disculpa, pero había algo de cautela en él. Por un momento, casi pareció triste. Tu madre murió. Eso no fue posible. La Tierra no era segura, pero era más segura que el espacio. Más seguro que un asalto viltrumita. Los guardianes estaban aquí. El GRA estaba aquí. ¿Qué podría haber pasado? ¿Se había enfermado? ¿Qué la había llevado tan rápido? ¿Qué fue lo último que le dijo? ¿Qué tenía? ¿Por qué no te sientas? Alguien puede venir y vigilar al niño. Podemos seguir hablando aquí. Mark miró a su hermano, que lo miraba fijamente por mantenerlo confinado. Yo, necesito cuidarlo. Volvió a mirar a Cecil, que se limitaba a mirarle. Necesito, había provisiones en el barco. Lagda tenía el barco. Mark podría llegar allí antes de que Lagda terminara de hacer algo. Había pañales y comida y algunas cosas que Mark no sabía realmente qué eran, pero entretuvieron a su hermano. Había dicho que cuidaría de él, y que lo iba a cuidar. ¿Por qué Cecil seguía aquí? A su madre nunca le había gustado que se teletransportara sin ser invitado. La casa estaba vacía. Dijo de nuevo. Su hermano se retorció, por lo que Mark comenzó a bajarlo lentamente al suelo. Lo levantó antes de que sus pies pudieran tocar el suelo, provocando un gruñido de descontento en el proceso. Se supone que había llegado a casa para decirle que todo estaba bien, que estaba bien. Las cosas iban a estar bien. No era salvaje, ahora tenía un hermano. Por cierto, vi a papá. Eso iba a ser lo más loco de lo que iba a hablar con ella hoy. Le había prometido a Andresa que cuidaría de su hijo. Era de la familia. Él, cuidando a un bebé, ¿no estaba loco? Había estado bien la semana pasada. Solo ellos en el barco, rumbo a casa. Bueno, llegó a casa. ¿Qué pasó? Siéntate. No necesito, su hermano empezó a llorar. ¿Por qué demonios tenía que llorar? Su madre también había muerto. Su madre había muerto. Mark, volvió a decir Cecil. Solo deja al niño y seguiremos hablando en la sala de estar. Dije que cuidaría de él. Lo veo, pero no voy a continuar esta conversación hasta que te sientes. ¿Por qué era tan importante sentarse? Estaban aquí. Estaban hablando. Solo dime qué pasó. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo ha pasado ella, y si hubiera volado un poco más rápido? ¿Has sido un poco menos cauteloso con los controles alienígenas en esa nave? ¿Y si no se hubiera demorado tanto tiempo en Traxa? Se suponía que los héroes estaban bien sin él. Se suponía que su madre estaba bien. Marcos. ¿Cuándo sucedió? Repitió, medio más alto porque estaba enfadado y medio más alto porque tenía que ser más alto para que lo escucharan por encima de su hermano. Al día siguiente de que te fueras. ¿Estaba enferma, o? ¿Qué enfermedad pudo haberla llevado tan rápidamente? ¿Lo había sabido mientras él se preparaba para ir a la universidad? ¿No se lo había dicho? ¿Por qué no se lo habría dicho? Un día. Un puto día. ¿Había pasado por alto las señales? ¿Debería haber pospuesto la mudanza al dormitorio? Había querido ir a pasar el rato a la playa durante el verano. ¿Lo había sabido entonces? ¿Y si alguien la encontrara? ¿Sabía que era invencible? ¿Y si le hubieran hecho daño? Y ni siquiera había estado aquí. Y la habían matado cuando ella no sabía dónde estaba. Le había dicho que podía estar en casa en 5 minutos, y luego desapareció durante 2 meses. Excepto que no habían pasado 2 meses de espera, de demora. Un día. Si hubiera llegado 1 hora más tarde a Traxa, ¿quién sabía lo que podría haber sucedido? Podría haber perdido a su padre y a su hermano y ni siquiera saberlo. O tal vez su madre estaría viva y su padre y su nueva familia estarían acurrucados en una cueva en algún lugar. ¿Alguien la encontró, por mi culpa? No. Dijo Cecil. Tenía las manos en los bolsillos y miraba a Mark con extrañeza. Su hermano seguía gritando. Saltó de un paso elevado de la autopista. Mark cayó de espaldas contra la nevera, golpeándola contra la pared y se hundió lentamente hasta el suelo. Cada nervio de su cuerpo, que estaba tan acostumbrado a desafiar la gravedad, se sentía como si tuviera ganchos que lo arrastraban hacia abajo. Su hermano dejó de llorar y se alejó de las manos inertes de Mark para recuperar el pato que había dejado caer antes. Arrulló de placer, golpeándola contra la puerta de un armario un par de veces, y cuando eso no provocó ninguna respuesta, salió de la cocina para mostrarle el pato a Cecil. Fin del capítulo.